Ciudad de México. 2012. En una sala de tribunal que olía a papel viejo y a justicia comprada, un juez leyó una sentencia en voz alta. No había cámaras. No había fans. No había nadie aplaudiendo. Solo un hombre sentado escuchando cómo le arrancaban la vida en 3 párrafos. Ese hombre había enamorado a medio planeta. Había hecho llorar a amas de casa en Rusia, en Japón, en toda América Latina. Había sido el rostro más deseado de la televisión en español durante 2 décadas. Y ese día un juez le dijo algo que ningún ser humano debería escuchar jamás. Que ya no tenía derecho a llamarse como se llamaba. Le quitaron el nombre. Le bloquearon el dinero. Le cerraron cada puerta que pudiera abrirse en el futuro. Pero aquí está lo que nadie te contó. Eso no fue la destrucción. Eso fue solo el principio. Porque lo que vino después fue tan cruel, tan sistemático, tan despiadado, que cuando llegó la enfermedad, hubo quienes dijeron que casi parecía un descanso. Esta es la historia de cómo destruyeron a Rogelio Guerra. ¿Y de quién lo hizo? Para entender lo que le arrebataron, primero hay que entender lo que construyó. Porque Rogelio Guerra no nació siendo Rogelio Guerra. Nació el 8 de octubre de 1936 en Aguascalientes con un nombre que sonaba a acta de nacimiento, a escritorio polvoriento, a vida sin marquesinas. Hildegardo Francisco Guerra Martínez. Ese nombre no cabía en un cartel. No vendía entradas. No hacía suspirar a nadie. Y él lo sabía. Venía de una familia fracturada. Sus padres se separaron cuando era niño y esa grieta temprana, esa sensación de piso inestable bajo los pies, lo marcaría para siempre. No de una manera visible, no de una manera que se pudiera señalar en una entrevista. Sino de esa manera profunda y silenciosa con la que las heridas de infancia moldean a un hombre antes de que él mismo entienda que está siendo moldeado. Hildegardo aprendió pronto que si quería sobrevivir, tenía que reinventarse. Así nació Rogelio Guerra. No fue un simple cambio de nombre. Fue una operación quirúrgica sobre su propia identidad. Fue decidir que Hildegardo podía tener miedos, dudas, vacíos. Pero Rogelio Guerra no. Rogelio Guerra tenía que entrar a un set y parecer invencible. Tenía que mirar a la cámara y convencer al mundo de que el amor todavía era posible. Tenía que ser el hombre que no tiembla. El hombre que llega y se queda. Y durante años, décadas enteras, lo logró. En los años 60 comenzó a abrirse paso como modelo, luego en el cine de westerns mexicanos donde el polvo, los caballos y la virilidad fabricaban héroes a toda velocidad. Tenía el físico correcto, la voz correcta, la mirada correcta. Pero sobre todo tenía algo que no se puede aprender ni comprar. Presencia. Ese tipo de presencia que hace que cuando alguien entra a una habitación, los demás se acomoden sin saber por qué. Luego llegó 1979. Y con 1979 llegó la explosión. Los ricos también lloran no fue solo una telenovela exitosa. Fue un fenómeno cultural que cruzó idiomas, fronteras y sistemas políticos. En Rusia paralizaba calles. En Japón lo reconocían en aeropuertos. En Croacia sabían su nombre. En más de 150 países, Rogelio Guerra no era solo un actor mexicano. Era la imagen misma del romance. Era el hombre que el mundo entero quería que existiera. Guarda ese dato. Porque más adelante va a doler mucho más. Cuanto más grande se volvió ese nombre, más brutal sería el momento en que se lo arrebataran. Bloque 2. Las grietas que nadie vio. Mientras el mundo veía a un hombre perfecto, adentro ya había fisuras. En la pantalla era fidelidad, ternura, certeza. El galán que nunca falla. El hombre que protege. El amor que dura. Fuera de ella, Rogelio Guerra era un hombre corriendo desesperadamente detrás de una idea de hogar que nunca lograba sostener. En 1967 se casó con la cantante Dursi Denis. El matrimonio duró 2 semanas. 2 semanas. Lo suficiente para dejar un hijo, Rogelio Ramón, y una primera señal de algo que no era solo mala suerte. Era impulsividad. Era hambre emocional.
Era un hombre que buscaba en cada relación la estabilidad que nunca tuvo de niño y que nunca encontraba porque nadie puede dar lo que no sabe cómo construir. Ese mismo año se lanzó a otro matrimonio, esta vez con Otilia Larrañaga. La unión duró hasta 1974 y dejó una hija, Hildegard. Desde fuera parecían una pareja dorada. Desde dentro, la historia ya se estaba resquebrajando. Y cuando terminó esa relación, Rogelio no se detuvo. No hizo silencio. No miró las ruinas. No preguntó qué había salido mal. Cayó de inmediato en otra relación, esta vez con Faedra Jones. Y con Faedra Jones llegó otra hija, también llamada Faedra. Y con esa niña llegó algo mucho más incómodo que un nuevo capítulo sentimental. Llegó el espejo. Porque mientras Rogelio seguía construyendo su imagen pública de hombre impecable, en esa casa empezaban a abrirse grietas que no se veían desde los foros ni desde las portadas. No era el gran escándalo todavía. Era algo peor. Era el nacimiento lento de una fractura emocional que tardaría décadas en hablar, pero que cuando hablara, lo haría frente a las cámaras. Rogelio podía ser admirado por millones como el hombre sensible de la pantalla. El galán sereno. El protector. El enamorado perfecto. Pero en esa casa, según lo que después se contaría, su presencia no tenía la misma calidez. Estaba y no estaba. Aparecía como figura, pero no siempre como refugio. Y un padre que se convierte en sombra deja una marca que tarda décadas en romper el silencio. Mucho antes de que le quitaran la fortuna, Rogelio Guerra ya estaba perdiendo algo más difícil de recuperar. La paz entre los suyos. Pero él no se detuvo a verlo. Siguió avanzando. Filmaciones, compromisos, viajes, entrevistas. El ritmo feroz de un actor que no podía darse el lujo de bajar la velocidad porque en la televisión, detenerse era empezar a desaparecer. Y entonces, en 1987, apareció la que parecía ser la respuesta definitiva a todos sus fracasos anteriores. Maribel Robles. Hija del actor Germán Robles. Joven, decidida, dispuesta a desafiar a medio mundo por quedarse a su lado. Cuando la relación comenzó, Rogelio tenía 46 años. Maribel, 20. 26 años de diferencia. En el ambiente artístico mexicano de finales de los 80, aquello desató murmullos, rechazo y escándalo. Pero Maribel apostó por el contra todo. Contra la desconfianza del medio. Contra las críticas. Incluso contra la distancia que eso provocó con su propio padre durante un tiempo. Y Rogelio, que venía arrastrando matrimonios rotos, hijos en distintos hogares y una biografía sentimental cada vez más fragmentada, encontró en esa relación algo que necesitaba desesperadamente. No necesariamente redención. Pero sí orden. Estructura. Una nueva oportunidad de representar por fin la familia que tanto había perseguido. Con Maribel llegaron Carlo y Aldo. Y por primera vez en su vida, Rogelio Guerra fue el padre presente que nunca había podido ser. El hombre que cocinaba. Que jugaba. Que se mostraba cercano y afectuoso. Para esos hijos, no era la figura lejana de una portada. Era papá. El centro del mundo. Pero aquí está la crueldad de esta historia. Esa nueva armonía no borró el dolor anterior. Lo profundizó. Porque cada gesto de ternura en la familia nueva podía sentirse desde el otro lado como una forma de olvido. Cada fotografía feliz podía leerse como una confirmación brutal de que hubo otros hijos que no recibieron lo mismo. Rogelio creyó que estaba levantando una casa nueva. Pero sin saberlo, estaba dejando enterradas debajo de ese piso brillante todas las grietas de las casas anteriores. Y tarde o temprano esas grietas iban a volver. Rogelio Guerra tenía más de 60 años. Un hombre que pesaba en toda América Latina y una historia suficiente para mirar a cualquier ejecutivo de televisión sin bajar la vista. Había sido uno de los rostros más rentables de Televisa. Uno de esos actores que no solo trabajaban en una telenovela, sino que ayudaban a venderla en países enteros. Pero México estaba cambiando. TV Azteca había irrumpido como una fuerza nueva, agresiva, hambrienta, dispuesta a arrebatarle a Televisa no solo audiencia, sino símbolos.
Y Rogelio Guerra era exactamente eso. Un símbolo. Un nombre que todavía pesaba. Un rostro que todavía vendía. Un pedazo vivo de la época dorada que el nuevo poder quería exhibir como trofeo. Le ofrecieron lo que a muchos hombres les nubla el juicio. Libertad. Protagonismo. Dinero. Un contrato exclusivo. 3 telenovelas. La promesa de una nueva etapa. Y sobre todo, la sensación de que todavía era imprescindible. Para un actor con una familia grande, con varias historias a cuestas y con la necesidad íntima de seguir siendo alguien frente a una industria que desecha a los mayores, aquello sonó como una tabla de salvación. Firmó. Dejó atrás la casa que lo había hecho famoso y dio el salto a TV Azteca. Al principio la jugada pareció funcionar. Llegó la telenovela Golpe Bajo. Compartió créditos con figuras reconocidas. No era el galán romántico de siempre, pero seguía sosteniendo la pantalla. Seguía demostrando que no era una reliquia. Pero después de esa producción, las otras 2 telenovelas prometidas comenzaron a evaporarse. Primero fueron retrasos. Después excusas. Luego silencio. Y en la televisión, el silencio puede ser más cruel que un insulto. Porque un contrato exclusivo no solo te da dinero. También te encierra. Te impide trabajar con otros. Te congela. Te vuelve invisible mientras todavía sigues respirando. Eso fue lo que empezó a pasarle a Rogelio Guerra. No lo despedían de frente. No lo destruían con un escándalo. Hacían algo más limpio, más elegante y mucho más brutal. Lo dejaban suspendido. Sin foro. Sin proyecto. Sin aire. Él lo sintió. Y reaccionó como reaccionan los hombres que todavía creen que el prestigio sirve de escudo. Demandó a TV Azteca por incumplimiento de contrato. Creyó que la lógica lo respaldaba. Creyó que una empresa no podía usar su nombre, inmovilizarlo y después dejarlo en un rincón como si fuera un mueble viejo. Pero estaba peleando contra un monstruo que no pensaba en actores como personas. Los pensaba como activos. Se exprimen y se reemplazan. La respuesta de TV Azteca fue inmediata y despiadada. Afirmaron que el incumplido era él. Que había faltado a un llamado para la segunda producción. Que la culpa era suya. Rogelio lo negó. Dijo que ese llamado nunca existió. Que era una construcción legal, una pieza armada para aplastarlo. Y entonces comenzó una guerra que no duró semanas ni meses. Duró más de 10 años. 10 años de abogados. 10 años de desgaste. 10 años de ver cómo el dinero se iba, cómo la rabia se mezclaba con la impotencia, cómo la vida doméstica empezaba a resentir cada audiencia, cada aplazamiento, cada papel firmado en oficinas frías donde nadie miraba a los ojos. Él y Maribel tocaron puertas. Buscaron apoyo. Pidieron que alguien viera la injusticia. Pero las corporaciones saben esperar. Saben cansar. Saben quebrar. Abril de 2012. Cayó el golpe final. Más de 26 millones de pesos. Embargo de bienes. Congelamiento de cuentas. Retención total de ingresos futuros. Y la humillación más feroz de todas. La prohibición de usar comercialmente el nombre Rogelio Guerra. Piénsalo. Un hombre que había nacido como Hildegardo Francisco Guerra Martínez había pasado más de medio siglo construyendo un nombre que cruzó continentes. Un hombre que el mundo entero había aprendido a reconocer. Un nombre que era lo único que le quedaba intacto después de todo lo demás. Y una sentencia judicial le dijo que ya no podía trabajar con él. Ya no podía anunciarlo. Ya no podía usarlo para ganarse la vida. Ya no podía ser, ante la ley, aquello en lo que había convertido su existencia completa. Eso no fue una derrota judicial. Fue un despojo de identidad. A partir de ahí, la caída se volvió material y visible. Vendieron autos. Se acabaron los márgenes. El hombre que había hecho llorar a Rusia entera tomó autobuses para ir al teatro. Y lo más cruel de todo. Si ganaba algo trabajando, ese dinero no era para él. Era para pagar la deuda que lo había devorado.
Trabajaba pero no cobraba. Seguía vivo pero ya no era dueño ni de su nombre ni de su esfuerzo. Al final llegó una tregua incómoda. Una especie de armisticio forzado. La deuda se desactivó. El pleito se cerró. Pero para entonces el daño ya estaba hecho. Porque a veces lo peor no es que te quiten el dinero. Lo peor es que te hagan sentir que tu nombre, ese que levantaste con toda una vida, puede ser arrancado con una sola firma. Y Rogelio Guerra nunca volvió a ser el mismo después de eso. Hasta entonces, Rogelio todavía podía pensar que lo peor había pasado. Ya le habían congelado las cuentas. Ya le habían puesto precio a su nombre. Ya lo habían obligado a sentir que medio siglo de carrera podía ser reducido a una firma y a una cifra absurda. Pero lo que vino después fue todavía más cruel. Porque cuando un hombre pierde el dinero, todavía puede imaginar que algún día lo recupera. Cuando pierde el nombre, todavía puede resistirse por dentro. Pero cuando empieza a perder la memoria, ya ni siquiera puede defender lo que le quitaron. En 2013, apenas un año después de que la guerra legal terminara en esa tregua amarga que no reparó nada, comenzaron a aparecer las primeras señales. Al principio fueron olvidos pequeños. Desorientaciones. Fracturas mínimas en la rutina diaria que podían parecer normales en un hombre mayor. Pero no eran normales. Eran el inicio del Alzheimer. Primero le arrebataron el nombre desde afuera. Después la enfermedad le arrebató el recuerdo de ese nombre desde adentro. Piensa en la ironía. Rogelio Guerra había vivido de la memoria. De recordar diálogos, escenas, tonos, pausas, silencios exactos. Había construido su carrera entera sobre una mente capaz de sostener personajes completos, mundos de ficción que millones de personas creían verdaderos. Y ahora esa misma mente empezaba a vaciarse por dentro. Su hijo Aldo hablaría después de deterioro cognitivo combinado con pérdida de memoria vascular. Una manera médica y casi fría de describir algo devastador. El cerebro del hombre que fue Rogelio Guerra comenzaba a borrar a Rogelio Guerra. Pero el cuerpo todavía guardaba una caída más. En 2015 llegó la trombosis. La embolia. El golpe que terminó de encerrar a un actor lleno de voz dentro de una prisión de carne inmóvil. Ya no se trataba de confusión o de olvidos. Se trataba de una devastación física visible, imposible de esconder. El hombre que durante décadas había sido sinónimo de elegancia comenzó a perder movilidad, peso, fuerza, control. La voz se apagó. El rostro se consumió. La imagen del galán que había enamorado a Rusia, a Japón y a toda América Latina se fue transformando en algo que muchos no querían reconocer. Y aquí la historia se vuelve todavía más despiadada. Su ruina física no llegó en una etapa de abundancia, rodeado de médicos privados y comodidades infinitas. Llegó cuando el dinero ya se había evaporado. Cuando el desgaste legal había vaciado los ahorros. Cuando la familia ya había vendido lo que tenía para resistir. Atender a un paciente con Alzheimer y secuelas de embolia no es solo una prueba emocional. Es una prueba económica brutal. Enfermeras, especialistas, medicamentos, terapias, traslados, estudios. Todo cuesta. Todo pesa. Todo desangra. Hubo un momento en que las deudas por cuidados médicos alcanzaron 52,000 pesos. Para una estrella que había sido emblema continental, la cifra no era escandalosa por grande. Era escandalosa por lo que revelaba. Que un hombre que había sido adorado en más de 150 países ya no podía pagar el costo de mantenerse vivo con dignidad. Fue entonces cuando apareció algo que el sistema no había logrado destruir del todo. La solidaridad de los que lo recordaban antes de la ruina. Verónica Castro, la mujer con quien había construido una de las parejas más célebres de la televisión latinoamericana, pagó esa deuda sin hacer ruido. Otros colegas se acercaron. Hubo apoyos discretos, manos extendidas para impedir que el derrumbe fuera absoluto. Mientras tanto, en casa se libraba otra batalla. Más silenciosa. Más agotadora. Maribel y sus hijos buscaban cualquier opción que ofreciera una mínima esperanza. Terapias alternativas, nutrición especializada, oxigenación, tratamientos distintos,
todo lo que pudiera darles la ilusión de que todavía quedaba algo por recuperar. Porque aceptar que el cuerpo ya no volvería era aceptar mucho más que una enfermedad. Era aceptar que el hombre que había sobrevivido a los tribunales ahora estaba siendo derrotado por algo todavía más íntimo. Su propia biología. Pero hay algo más en esta historia que muy pocos conocen. Mientras el país seguía viendo a una leyenda en decadencia, dentro de su propia familia ya se había abierto un juicio mucho más íntimo, mucho más feroz y mucho más imposible de ganar. Phaedra, la hija nacida de su relación con Phaedra Jones, no había crecido con la misma sensación de protección que rodearía a Carlo y Aldo en la casa construida junto a Maribel. Su historia fue otra. Un relato de distancia. De desamparo. De sentirse fuera del cuadro mientras el resto de la familia parecía ocupar el centro de la escena. Según contaría más tarde en televisión, durante muchos años cargó una pregunta devastadora. Una de esas preguntas que destruyen la infancia sin hacer ruido. ¿Qué tenía ella de malo? Imagínalo por un momento. Crecer sabiendo que tu padre no es cualquier hombre, sino uno de los rostros más famosos de México. Verlo admirado por mujeres que no lo conocen. Celebrado por el país entero. Tratado como símbolo de ternura y nobleza. Y al mismo tiempo sentir que para ti apenas fue una presencia intermitente. Una sombra elegante que aparecía y desaparecía sin terminar de quedarse. Ese contraste no solo hiere. Desordena la mente. Hace que el hijo no sepa si está viendo al padre real o a un personaje demasiado perfecto para ser verdad. Con el tiempo, Phaedra empezó a hablar de una infancia marcada por el dolor. No solo por la distancia de Rogelio, sino por un ambiente emocionalmente hostil, por el peso de la soledad, por la sensación de haber sido empujada a los márgenes de una historia donde otros ocupaban el lugar privilegiado. Y cuando dijo públicamente que se había sentido como una pieza pequeña dentro del universo brillante de su padre, no estaba soltando una frase para hacer ruido. Estaba definiendo una vida entera desde la perspectiva del abandono. Del otro lado estaba Maribel Robles. La mujer que lo había acompañado desde 1987. La madre de sus 2 hijos menores. La mujer que lo defendió cuando ya no podía defenderse a sí mismo. Para Maribel, abrir la puerta a esas acusaciones no era un ejercicio de verdad. Era una traición. Era ver cómo en el momento de mayor debilidad de Rogelio, alguien tomaba los fragmentos más dolorosos del pasado y los arrojaba ante las cámaras. Sus respuestas fueron duras, filosas, cargadas de una rabia que no era frialdad. Era la rabia de alguien que sentía que el hombre que ella conoció estaba siendo reducido a su peor versión. Y entonces lo íntimo se volvió espectáculo. La batalla entre ambas dejó al descubierto algo que ya no podía maquillarse. No existía una sola familia guerra. Existían varias. Y esas varias familias no compartían la misma memoria, ni el mismo dolor, ni el mismo Rogelio. Mientras unos recordaban al padre que cocinaba y jugaba con sus hijos, otros seguían cargando la versión del hombre ausente, incapaz de sostener afectivamente todo lo que había engendrado. Ahí se rompió por completo la imagen del patriarca admirado. Porque conquistar al público no es lo mismo que construir paz en casa. Y un hombre puede ser amado por millones y aún así fracasar frente al puñado de personas que más necesitaban su presencia. Lo más triste es que esta explosión llegó cuando Rogelio ya estaba debilitado. Enfermo. Cada vez más cerca del silencio definitivo. Justo cuando menos herramientas tenía para responder, matizar o reparar. La verdad familiar no estalló cuando él estaba fuerte. Estalló cuando ya empezaba a desmoronarse. Como si el pasado hubiera esperado el momento exacto para cobrar la deuda, los últimos días de Rogelio Guerra no se parecieron en nada a la vida que el público había imaginado para él. No hubo cámaras esperando afuera de una mansión. No hubo lujo. No hubo esa despedida solemne que uno asocia con los hombres que una vez fueron gigantes de la pantalla. Lo que hubo fue un cuerpo exhausto. Un cuerpo que llevaba años resistiendo más de lo que podía. Que había sobrevivido a la humillación, a la ruina, a la pérdida del nombre, a la enfermedad. Y que finalmente estaba llegando a un punto donde seguir respirando ya no significaba seguir viviendo.
A finales de febrero de 2018, la situación se volvió crítica. Rogelio fue hospitalizado en Ciudad de México por insuficiencia renal aguda. También le practicaron una cirugía laparoscópica por problemas en la vesícula. Una intervención que en otro paciente quizá habría sido manejable, pero que en él se convirtió en otro golpe sobre un organismo ya devastado. Los niveles en sangre se dispararon. El cuerpo empezó a hablar con ese lenguaje frío de los hospitales que siempre anuncia lo mismo. Se está apagando. Maribel lo entendió antes que nadie. Frente a los médicos, con esa mezcla insoportable de entereza y dolor que solo conocen las personas que han acompañado una agonía larga, hizo la pregunta que ninguna esposa quiere formular. Quiso saber si las medicinas todavía lo estaban ayudando. O si en realidad su marido ya estaba muriendo y era momento de llamar a sus hijos. La respuesta fue clara. Ya no había regreso. Entonces vino la llamada. Carlo y Aldo tuvieron que correr para volver. No hacia el padre fuerte que cocinaba y jugaba. Corrieron hacia el silencio. Hacia la versión final de un hombre al que la vida le había ido quitando todo por capas. Primero el poder. Después el dinero. Después la memoria. Después la voz. Ahora el aliento. El 28 de febrero de 2018, alrededor de la 1 de la tarde, en su casa, Rogelio Guerra sufrió un paro respiratorio. Y fue en ese instante cuando su familia tomó la decisión más difícil y más amorosa de toda esta historia. No reanimarlo. No obligar a su corazón a seguir unos minutos más. No convertir el final en otra violencia médica. No alargar una prisión que ya se había extendido demasiado. Carlo lo explicó con una frase que lo resume todo. Había que dejarlo libre. Eso cambia completamente la forma de mirar su muerte. Porque no fue abandono. No fue rendición. Fue compasión. Fue entender que el hombre que una vez fue Rogelio Guerra ya llevaba demasiado tiempo encerrado en un cuerpo que no le obedecía. En una mente herida. En una existencia reducida a cuidados, a limitaciones, a dependencias, a silencios. Maribel también lo dijo de otra manera. Fue un acto de amor. Uno de esos actos que no suenan heroicos, pero lo son. Porque amar a veces no es aferrarse. A veces es soltar.